Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un síndrome que está en íntima relación con la enfermedad que vimos anteriormente, que es el lupus eritematoso sistémico. Si recuerdan, cuando hablamos de las distintas manifestaciones clínicas de esta enfermedad, encontrábamos en su etiopatogenia la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome antifosfolipídico representa el estado de hipercoagulación adquirido más frecuente que se da en el adulto y tiene como etiopatogenia una base inmunopatológica que siempre tiene importantes fenómenos de tipo autoinmune. En todas estas últimas décadas se han producido grandes progresos en el conocimiento de la patogenia de este síndrome, así como también las principales manifestaciones clínicas, y muy importante ha sido el conocimiento de las medidas terapéuticas que debemos asumir en estos pacientes. Es por eso que el reconocimiento precoz de este síndrome, su diagnóstico de certeza, tiene una gran implicancia en la toma de decisiones terapéuticas. El síndrome antifosfolipídico presenta manifestaciones clínicas muy diversas, que muchas veces son similares a las de otras patologías de enfermedades autoinmunes, pero tiene un enfoque terapéutico muy diferente. Por lo tanto, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y poder reconocer cada una de ellas. La sospecha clínica siempre debe plantearse en todo paciente, sobre todo que es portador de un lupus eritematoso sistémico, pero puede aparecer en otras enfermedades del colágeno. ¿Cuándo vamos a sospechar nosotros en la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos? En pacientes que tengan pérdidas fetales recurrentes o que tengan otras alteraciones obstétricas, con fenómenos trombóticos venosos y o arteriales periféricos, pacientes con infarto agudo de miocardio o accidentes cerebrovasculares, sobre todo si son pacientes jóvenes, menores de 40 o 50 años, pacientes con trombocitopenia que no tengan otra explicación, anemia hemolítica, la presencia de lesiones en piel como livedo reticularis, como habíamos visto en el lupus, o bien fallas en pacientes multiorgánicas agudas, que son siempre orientadoras de este síndrome. Es en ese momento, cuando lo sospechamos, que tenemos que buscar los autoanticuerpos específicos contra los fosfolípidos aniónicos, como son el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas de tipo IgG e IgM, los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína, como vamos a ver, o también una falsa reacción serológica para sífilis. Un aumento en un paciente inexplicado del KPTT que no se corrige con el agregado de plasma normal también nos tiene que hacer pensar en la presencia de estos autoanticuerpos. ¿Y por qué tiene tanta importancia establecer un diagnóstico correcto? En primer lugar, porque tiene una clara implicancia terapéutica, dado que la base del tratamiento de este síndrome es la anticoagulación. Hay pacientes que van a estar anticoagulados de por vida. Y en este contexto también es útil considerar la antiagregación plaquetaria en otros pacientes puntuales que no necesiten un tratamiento de anticoagulación permanente. Y en segundo lugar, porque la base de la etiopatogenia de este trastorno de hipercoagulabilidad es inmunopatológica. Entonces, la terapéutica también debe ser considerada en muchas ocasiones dirigida a modificar estas situaciones de causa inmunológica anormal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora primero es conocer quiénes son los anticuerpos antifosfolípidos. Para entender este síndrome,
primero tenemos que saber quiénes son estos autoanticuerpos, quiénes son los anticuerpos antifosfolipídicos. Estos anticuerpos fueron descritos por primera vez en el año 1906 por Wassermann. Wassermann lo que hizo es desarrollar un test para la fijación de complemento y de esta manera hizo una reacción entre los antígenos lipídicos de los que se encontraban en los tejidos y un autoanticuerpo, que en este caso era la reagina, que estaba presente en el suero de los pacientes con sífilis humana. En el año 1952 son Moore y Moore quienes usan el término falsa reacción serológica positiva para sífilis para pacientes que tenían reacciones positivas para la VDRL, pero que tenían negativos los test treponémicos como por ejemplo el FTA o prueba de absorción treponémica fluorescente que se hace por inmunofluorescencia indirecta, y que encontró que esta situación podía preceder en años a la evidencia clínica del desarrollo de una enfermedad autoinmune que habitualmente era el lupus eritematoso sistémico. Es en el año 1972 que Feinstein y Rappaport utilizan el término anticoagulante lúpico en la definición de un fenómeno que lo describe como un inhibidor que está dirigido contra los fosfolípidos de la cascada de coagulación a nivel, como vamos a ver más adelante, de la conversión de protrombina a trombina. En el año 1982, Carreras relaciona este anticoagulante lúpico con la inhibición en la formación de prostaciclinas en pacientes que presentaban abortos repetidos, retardo en el crecimiento fetal, muerte intrauterina y trombosis arterial. En el año 1983, Harry utiliza un nuevo fosfolípido como antígeno, que en este caso es la cardiolipina. Lo hace primeramente por radioinmunoensayo y luego por enzimoinmunoensayo. Y en esa época ya era Hughes el que investigaba mucho este síndrome. Hughes es un investigador médico muy importante del St. Thomas Hospital de Londres, que fue uno de los que más trabajó en este síndrome. Y Hughes le da el nombre de síndrome anticardiolipina a aquellos pacientes que presentan trombosis arteriales y o venosas y que frecuentemente están acompañadas de pérdida fetal recurrente, trombocitopenia y presencia de títulos elevados tanto de anticardiolipinas como de anticoagulante lúpico. En el año 1987 ya este grupo de Hughes y colaboradores deciden darle el nombre de síndrome antifosfolipídico, y en el año 1994, en honor a Hughes, que tanto trabajó en él, deciden darle el nombre de síndrome de Hughes, que es como lo van a encontrar actualmente en toda la bibliografía. En esta imagen de la cascada de coagulación vamos a tratar de entender dónde participan los fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos polares y son componentes de la membrana celular. Su función se basa fundamentalmente en el mantenimiento de la membrana celular, modificando la función de las proteínas presentes en la superficie celular. Intervienen en puntos críticos de la cascada de coagulación. Los fosfolípidos son necesarios tanto para la activación de los factores 9 y 10 de la vía extrínseca, y también participan en la conversión de protrombina en trombina en la vía común. A pesar de que no existe evidencia directa del papel patofisiológico de los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿qué se sugiere? Se sugiere que estos autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas fijadoras de los fosfolípidos contribuyen directamente al desarrollo de la trombosis al interferir con los fosfolípidos en reacciones hemostáticas que ocurren fundamentalmente en la membrana.
Los anticuerpos antifosfolípidos en realidad son una gran familia de distintas inmunoglobulinas de clase tipo IgG, IgM o IgA. Inicialmente se pensó que estas inmunoglobulinas estaban dirigidas hacia los fosfolípidos como antígenos, pero este concepto ha ido cambiando en el tiempo y hoy se reconocen diferentes especificidades, como vemos en esta tabla. Tenemos anticuerpos antifosfolípidos dirigidos hacia las reaginas, anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos aniónicos, como son la cardiolipina, la fosfatidilcerina o el ácido fosfatídico, anticuerpos dirigidos contra proteínas fijadoras de fosfolípidos, como son la beta-2-glicoproteína, la protrombina, la anexina, la proteína C o la proteína S, y por último el anticoagulante lúpico. La cardiolipina es un fosfolípido aniónico utilizado como antígeno en la prueba de reagina de la sífilis. Forma parte de la composición antigénica de la prueba de BDRL. Posteriormente se desarrolló una técnica por radioinmunoensayo para la detección de anticuerpo anticardiolipina, pero utilizando cardiolipina como antígeno. Y esto demostró ser más sensible que la prueba de BDRL. Detecta también anticuerpos dirigidos a otras proteínas como la beta-2-glicoproteína. La prevalencia que tienen las cardiolipinas en la población normal es muy baja, está presente en un 2 a 4% de la población normal. Sin embargo, en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, la prevalencia es de un 30 a 35%. El riesgo de trombosis, la pérdida fetal recurrente y la trombocitopenia se asocian siempre con títulos entre medios y altos de anticuerpos anticardiolipina. En el año 1990, grupos de investigadores identificaron que era necesario para la unión de los anticuerpos anticardiolipinas a la cardiolipina la presencia de un cofactor, y este cofactor es la beta-2-glicoproteína 1. La beta-2-glicoproteína 1, luego de su unión, sufre un cambio, expone nuevos epítopes y estos son los que se unen a los autoanticuerpos. Se cree que en realidad funciona como un anticoagulante natural. Los anticuerpos dirigidos contra la beta-2-glicoproteína son bastante más específicos que los anticuerpos anticardiolipina en la predicción de la trombosis, y esta unión serviría para diferenciar a los anticuerpos patogénicos, es decir, de origen autoinmune, de aquellos que no son patogénicos, hallados por ejemplo en pacientes con infecciones o inducidos por drogas. La presencia de la beta-2-glicoproteína es un requerimiento absoluto para la unión de los anticuerpos anticardiolipinas autoinmune a la cardiolipina en las pruebas por enzimo inmunoensayo. El anticoagulante lúpico es la medida funcional de la capacidad de ciertos anticuerpos antifosfolípidos de interferir en los pasos fosfolípidos dependientes de la coagulación. Paradójicamente, a lo que uno pensaría, está asociado a una tendencia trombótica más que a un sangrado, y está asociado a la deficiencia de factores de la coagulación. Interfiere con los fosfolípidos del complejo protrombinasa, es decir, el factor 10A y 5A, y con el complejo tenasa, factores 9A y factor 8, inhibiendo así las vías intrínsecas y común de la cascada de la coagulación. El problema principal para la detección del anticoagulante lúpico se presenta en pacientes que están bajo terapia anticoagulante, es decir, pacientes que están heparinizados, el anticoagulante lúpico no se puede detectar. Desde que Hughes describió el síndrome antifosfolipídico, fueron innumerables los intentos de clasificación, de criterios tanto de clasificación como criterios diagnósticos que intentaron hacerse para esta patología.
Actualmente los criterios que utilizamos para el diagnóstico de este síndrome son los criterios de Sydney del año 2006. Estos criterios constan de criterios clínicos y de criterios de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos tenemos criterios de trombosis vascular e historia obstétrica adversa. Dentro de los criterios clínicos de trombosis vascular hablamos de episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos de algún órgano o tejido, que debe ser validado siempre por estudios de imágenes o histopatología. Es decir, que siempre se debe descartar que se trate de un fenómeno trombótico y no de la inflamación de la pared del vaso, como ocurre, por ejemplo, en patologías que vamos a ver más adelante, como las vasculitis. Dentro de la historia obstétrica adversa, podemos hablar de una o más muertes no explicadas de fetos normales después de las 10 semanas de gestación, con morfología normal y que esté documentada por eco o por examen directo del feto. Uno o más nacimientos prematuros de neonatos normales antes de la semana 34, ya sea por preeclampsia o eclampsia severa o por insuficiencia placentaria. 3 o más abortos consecutivos no explicados antes de la semana 10 de gestación, habiéndose excluido anormalidades maternas de tipo anatómicas, hormonales y o cromosómicas. Dentro de los criterios de laboratorio tenemos la presencia del anticoagulante lúpico en plasma en 2 o más ocasiones que deben estar separadas por 12 semanas y detectados siempre de acuerdo a las guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. El dosaje de anticuerpos anticardiolipinas siempre solicitamos de tipo isotipo IgG o IgM en suero o plasma, siempre a títulos medio o altos, también en 2 o más determinaciones separadas por 12 semanas y medidas por enzimo inmunoensayo estandarizado. Y la presencia del anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína de tipo isotipo IgG o IgM en suero y en plasma en 2 o más determinaciones, también separadas por 12 semanas y medidas por enzimo inmunoensayo. Para hacer diagnóstico siempre requerimos de un criterio clínico y de uno de laboratorio. El criterio de laboratorio siempre debe estar presente en 2 o más oportunidades con al menos 12 semanas de intervalo entre los dos dosajes. Estos son los valores normales que utilizamos actualmente para el diagnóstico. Para el anticoagulante lúpico lo medimos en segundos. Las cardiolipinas, tanto IgG como IgM, las consideramos positivas cuando se encuentran elevadas a mayor de 40 GPL, y la beta 2 glicoproteína la medimos en unidad por mililitro. La IgG debe ser mayor a 20 unidades por mililitro y la IgM mayor a 10 unidades por mililitro. Este síndrome lo podemos clasificar en una forma primaria y en una forma secundaria. La forma primaria sería la que no está asociada a ninguna otra enfermedad, pero en este caso siempre se recomienda hacer un seguimiento por lo menos de 5 años para valorar la posible aparición de un lupus. Es decir, es bastante frecuente que los pacientes que debutan con un síndrome antifosfolipídico que parecería ser primario, antes de los 5 años desarrollan un lupus eritematoso sistémico. Y la forma secundaria sería la que está asociada a otras patologías. Puede estar asociada, la más frecuente es al lupus eritematoso sistémico, pero también puede estar asociada a enfermedades autoinmunes,
especialmente enfermedades difusas del tejido conectivo como pueden ser la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren o alguna vasculitis. Otras enfermedades autoinmunes también pueden acompañar a este síndrome, como por ejemplo la diabetes mellitus, la enfermedad de Crohn o enfermedades de tipo tiroidea. Dentro de las enfermedades malignas se puede asociar a tumores sólidos, como es el caso de los timomas, el carcinoma de pulmón, carcinoma de riñón, de ovario, de cérvix, de próstata. Pueden ser enfermedades malignas de origen hematológico, como por ejemplo los linfomas, las leucemias, la macroglobulinemia de Waldenström, los desórdenes mieloproliferativos. Puede ser también asociado a desórdenes inducidos por drogas, como las fenotiacinas, la procainamida, la clorotiazida, los anticonceptivos orales, el alfa-interferón, la quinina, la hidralazina. Como ven, son todas drogas que producen lupus inducido por drogas. Dentro de las enfermedades infecciosas podemos decir la sífilis, HIV, la malaria, y puede haber también otras condiciones como por ejemplo la insuficiencia renal crónica terminal, complicaciones crónicas de la enfermedad de injerto versus huésped, por ejemplo después de un trasplante halogénico de médula ósea, por ejemplo. Hay otras variantes del síndrome antifosfolipídico, como es el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Estos pacientes tienen en común una evidencia clínica de múltiples compromisos orgánicos por oclusiones vasculares múltiples, es decir, 3 o más, con severas disfunciones a nivel renal, del sistema nervioso central y distrés respiratorio. Hay otros síndromes también, por ejemplo, síndromes microangiopáticos. Existe un subgrupo de síndromes que tienen en común microangiopatía trombótica, anemia hemolítica, trombocitopenia, compromiso del sistema nervioso central y renal. Todos estos cuadros han sido documentados en asociación con anticuerpos antifosfolipídicos. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico y el síndrome de HELP, que se caracteriza por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Todos estos cuadros tienen una patogenia similar y responden bastante bien a la plasmaféresis. Muchos los mecanismos patogénicos postulados para la aparición de este síndrome. Los más aceptados son: para la aparición de manifestaciones trombóticas, se debería a un aumento de la respuesta de las células endoteliales a los anticuerpos antifosfolípidos. Habría también una interferencia con anticoagulantes naturales, con activación de la proteína C y de la anexina 5, con una inhibición de la fibrinólisis. Los anticuerpos antifosfolipídicos también aumentarían la generación de trombina a través de la concentración de protrombina en los fosfolípidos aniónicos, y también habría una interferencia con las células de la cascada de coagulación, tanto las células endoteliales como por activación plaquetaria. En cuanto a las manifestaciones obstétricas, se postula una trombosis del tejido placentario, inhibición de la diferenciación sincitio trofoblástica. Habría también una activación del complemento por la vía clásica que en forma directa podría inducir a la muerte fetal, y también estaría activada la apoptosis placentaria. Las manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes son innumerables, como ven, vamos a ver en los dos siguientes cuadros.
A nivel del sistema nervioso central, lo más común es el accidente cerebrovascular. Siempre tenemos que pensar que un paciente joven, entre 40 y 50 años, que presenta un accidente cerebrovascular, es muy importante descartar un síndrome antifosfolipídico. Para Hughes, en realidad, el síndrome antifosfolipídico era un síndrome, él sostenía que era un síndrome neurológico. La corea, la cefalea, la migraña, el déficit cognitivo, la demencia multiinfarto, la mielitis transversa o la maurosis fugaz también pueden ser causas de síndrome antifosfolipídico. Dentro del compromiso cardiovascular, la trombosis venosa profunda es la manifestación más común y en general va acompañada de tromboembolismo pulmonar. Prácticamente el 19% de los pacientes que presentan trombosis venosa profunda y o tromboembolismo pulmonar tienen un síndrome antifosfolipídico. A nivel del aparato cardiovascular era también frecuente encontrar enfermedad valvular en pacientes con lupus eritematoso sistémico asociado al síndrome antifosfolipídico. Recuerden que hacíamos diagnóstico diferencial con la endocarditis característica del lupus, que es la de Lippmann-Sachs. También pueden presentar infarto agudo de miocardio, aterosclerosis, trombosis arterial. Dentro de las manifestaciones hematológicas, la trombocitopenia y la anemia hemolítica son las más frecuentes. A nivel pulmonar no solamente puede haber una embolia, sino que esa embolia puede secundariamente presentar también una hipertensión pulmonar. El síndrome de distrés respiratorio agudo también puede aparecer en estos pacientes. En cuanto a las manifestaciones obstétricas, ya habíamos visto los abortos espontáneos recurrentes, la preeclampsia y el retraso del crecimiento intrauterino. Anticuerpos anticardiolipinas son positivos en el 80% de los pacientes con síndrome antifosfolipídico. En cambio, el anticoagulante lúpico está presente en el 20%. Los isotipos de tipo IgG y o IgM en sangre tienen que estar presentes siempre en títulos medios o altos, pero en 2 ocasiones o más con al menos 12 semanas de diferencia. Los anticuerpos anticardiolipidas pueden ser positivos también en otras enfermedades del tejido conectivo o por el uso de drogas, neoplasias e infecciones. Pero en estos últimos casos son de tipo IgM, los títulos siempre son bajos y no están asociados a trombosis. Son positivos en el lupus eritematoso entre un 33 a 44%, pero solamente un 25 a 35% de los pacientes lúpicos desarrollan síndrome antifosfolipídico. Los anticuerpos anticardiolipinas también son uno de los principales factores de riesgo para el primer episodio de trombosis venosa profunda y de trombosis venosa recurrente. La presencia del anticoagulante lúpico tiene una fuerte asociación con la pérdida fetal recurrente, mientras que los anticuerpos anticardiolipinas de tipo IgG e IgM fueron asociados con pérdidas recurrentes antes de la semana 24. Los anticuerpos anticardiolipinas de tipo IgG se los asocia con los abortos tempranos. El anticoagulante lúpico detecta anticuerpos dirigidos específicamente hacia los fosfolípidos unidos a la beta-2 glicoproteína o protrombina.
Tiene que estar presente en plasma en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de separación. Y es identificado por la prolongación de los tiempos de coagulación. Un número de pruebas se necesitan ser demostradas, como la prolongación del tiempo de coagulación fosfolípido dependiente, la evidencia de la inhibición demostradas por las pruebas de corrección, la evidencia de dependencia de fosfolípido y la exclusión de la inhibición específica de algún factor de la coagulación. La presencia del anticoagulante lúpico es más específica que la de los anticuerpos anticardiolipinas para este síndrome, aunque es menos sensible. Una de las formas más temidas de presentación de este síndrome antifosfolipídico es la forma catastrófica. Esta forma aparece generalmente en individuos que están gravemente enfermos, con trombosis, con antecedentes de trombosis arteriales y trombosis venosas, y las alteraciones que aparecen tanto a nivel neurológico, renal, cardiovascular, respiratorio u otros sistemas orgánicos corresponden siempre a síndromes originados por múltiples oclusiones vasculares y generalmente asociado a una anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia. En estos pacientes es muy importante hacer diagnóstico diferencial con una púrpura trombocitopénica trombótica, con una vasculitis lúpica, en el caso de que el síndrome esté asociado al lupus, o con una coagulación intravascular diseminada. El diagnóstico diferencial es muy importante hacerlo y además tomar una conducta terapéutica muy rápida para evitar así el daño irreversible de los sistemas orgánicos o la muerte que puede sobrevenir a corto plazo si estas medidas terapéuticas no son las adecuadas. En general es una urgencia. Esta imagen es para mostrar una de las características de esta enfermedad, que es la necrosis por trombosis arterial. La gangrena digital es una manifestación usual en los pacientes con síndrome antifosfolipídico. El proceso siempre comienza con máculas eritematosas, cianosis, pseudocelulitis, que llevan siempre a la necrosis. En los pacientes con lupus sistémico u otras enfermedades autoinmunes, el síndrome antifosfolipídico frecuentemente coexiste con otros factores patogénicos también, como puede ser la crioglobulinemia, anticuerpos anticélulas endoteliales u otro tipo de anticuerpos. Los pacientes que son fumadores, hipertensos o usan anticonceptivos orales tienen también un riesgo aumentado de necrosis. Esta imagen es de un livedo reticularis, que es la manifestación de piel más común en los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Se caracteriza siempre por tener un patrón de tipo reticular, purpúrico, oscuro, que compromete generalmente los miembros inferiores y miembros superiores. Puede ser observado también en personas normales, especialmente en las mujeres después de la exposición al frío, mostrando también un patrón moteado regular y simétrico. Sin embargo, hay una gran asociación de este con innumerables patologías. Puede asociarse o puede ser manifestación del síndrome antifosfolipídico, del lupus eritematoso sistémico, asociado o no a un síndrome antifosfolipídico, de las vasculitis sistémicas, como por ejemplo la panarteritis nodosa o la crioglobulinemia. Puede aparecer en el síndrome pseudovasculítico por embolia de colesterol. Puede aparecer en los síndromes de superposición, en la esclerodermia y en enfermedades infecciosas como la sífilis y la tuberculosis. Si hacemos un examen detallado de las características del patrón reticular, incluyen
siempre localización, extensión, infiltración, simetría, si las lesiones son regulares, si están asociadas o no. Esto puede contribuir en parte al diagnóstico diferencial. El libedo que está asociado al síndrome antifosfolipídico no presenta características muy distintivas al resto, sin embargo puede ser más diseminado, con segmentos circulares incompletos, no infiltrados, persistentes, irregulares y con amplias ramificaciones. Para finalizar, vamos a ver una imagen de necrosis cutánea. La necrosis cutánea habitualmente compromete miembros superiores, inferiores, orejas, mejillas, tronco, frente, puede comprometer la región glútea. El comienzo siempre es brusco, con una lesión de tipo purpúrica, extensa y dolorosa, seguida de una placa necrótica con bordes activos purpúricos y lesiones bullosas. Estas últimas son las que marcan la irreversibilidad del proceso y la evolución a la necrosis. La necrosis usualmente compromete epidermis, dermis y tejidos subcutáneos, respetando la fascia y el músculo. Histológicamente corresponde a una microangeitis trombosante que es característica en esta lesión.